Operaciones con irracionales, parte 2. Hoy veremos multiplicación y división de radicales. Para efectuar una multiplicación o división entre radicales, debemos prestar atención a sus respectivos índices. Estos deben ser iguales. Si es así, nos manejaremos con las propiedades que nos brindan las operaciones de la potencia y de la raíz. Específicamente, nos referimos al producto o cociente de radicales con igual índice, permitiéndonos poner diferentes radicales bajo una única raíz del mismo índice. Y si al hacerlo resulta que tenemos factores iguales, aplicaremos las propiedades de la potencia de igual base. Es decir, si éstas se multiplican, sumaremos sus exponentes, y si se dividen, pues los restaremos. Todo lo dicho anteriormente vale para la obtención de productos o cocientes de radicales con igual índice. En caso que estos fuesen diferentes, nos veremos obligados a conseguirlos. ¿De qué manera? Muy fácil. Buscaremos el mínimo común múltiplo entre los índices participantes. Veamos todo esto con algunos ejemplos. Ejercitemos cómo obtener un índice común a dos índices distintos. En el ejemplo 1 tenemos los índices 2 y 3 respectivamente. Al calcular el mínimo común múltiplo entre 2 y 3, obtenemos que es 6. Quiere decir que tanto la raíz cuadrada y la raíz cúbica pasarán a tener índice 6. Pero deberemos trabajar la expresión del radical un poquito más ahora que encontramos el índice común. Veamos, para que el índice 2 de la raíz cuadrada pase a ser 6, debemos multiplicarlo por 3. Entonces, al radical, es decir, lo que se encuentra dentro de la raíz, lo elevaremos al mismo número, es decir, a la 3. Vemos que el radical 5 tiene potencia 1, y al querer elevarlo al cubo, nos encontramos con una situación conocida bajo el nombre de potencia de otra potencia, donde deberemos multiplicar los exponentes, por ello aparece 1 por 3. Luego, para la raíz cúbica de 7, procedemos análogamente, es decir, el índice 3, para pasar a ser 6, debemos multiplicarlo por 2. Entonces, al radical 7, que se encuentra elevado a la 1, debemos elevarlo también a la 2. Aplicamos nuevamente potencia de otra potencia y finalmente ambas raíces ahora cuentan con el mismo índice 6. Esto lo observamos subrayado en rojo. En el segundo ejemplo, vemos que si bien los índices no son los mismos, el 8 es múltiplo del índice 4. Por tanto, solo se trabajará sobre la raíz cuarta para lograr que ambas raíces tengan el mismo índice. Observemos en este caso que el radical de la raíz cuarta se encuentra elevado al cubo. Entonces, al momento de hacer 8 el índice, debemos multiplicar al 4 por 2 y al radical elevarlo a la 2. Aplicando nuevamente potencia a otra potencia, resulta que el radical a quedará elevado a la 6. Nuevamente en rojo vemos subrayado el resultado obtenido. Multiplicación y división de radicales de distinto índice. Ya habíamos adelantado que en caso de no contar con radicales que se estén multiplicando o dividiendo con un mismo índice, debemos trabajarlos un poco a fin de lograrlos. Y para hacerlo, recurrimos a lo visto recientemente, es decir, la reducción a índice común. Luego, aplicamos las propiedades recíprocas de la distributiva de la radicación respecto de la multiplicación y división. Ahí en amarillo les dejo para que las recuerden. Como siempre, analicemos lo que se explica mediante ejemplos. Veamos, en el ejemplo 1 tenemos un producto de radicales donde los índices que intervienen son 2 y 3. Claramente no son iguales, por lo que buscamos el índice común, que resulta ser 6. Ya vimos que una vez calculado el índice común, se deben ajustar los radicales dentro y aplicaremos las propiedades necesarias para terminar de resolver la operación solicitada. En el ejemplo 2, procederemos de la misma forma, solo que observemos el anteúltimo paso, donde el exponente del radical particularmente excede al índice común calculado. Entonces debemos aplicar lo que ya hemos visto en clases anteriores y me estoy refiriendo a la extracción de factores. En el ejemplo 3 y 4, el procedimiento es análogo, simplemente que se visualiza cómo se aplican tanto propiedades de la raíz y de la potencia en un cociente. Operaciones combinadas. En esta placa no les presento nada que no haya dicho y explicado, simplemente les dejo 3 ejemplos para verlos detenidamente. Tómense todo el tiempo necesario para la comprensión de los pasos lógicos a fin de efectuar la resolución de cada uno de ellos. Es sumamente importante que tengan presente y afianzadas las propiedades de la radicación y de la potenciación, como también saber identificar la jerarquía de las operaciones antes de comenzar a resolver un ejercicio. Así podemos ver cómo en el ejemplo 1 la operación principal es una división escrita bajo estructura fraccionaria donde en el numerador interviene a su vez un producto. Observen que en este caso se calculó el mínimo común múltiplo entre todos los índices diferentes entre sí que participaban del cálculo propuesto.